Bien, estamos juntos, como todos los martes, como Iglesia Gracia y Cruz. Estamos acá presencialmente con los hermanos. Hay hermanos que están conectados a través de una plataforma. Y hoy día vamos a iniciar una serie. La serie se llama Las Perfecciones de Dios. Y en esa serie, hoy partimos con una temática que ustedes me oyeron algo el año pasado, por allá por el mes de abril, parece que fue. Me oyeron algo así a la pasada, pero hoy día yo quiero profundizar esta temática, eh, como les dije delante, en el contexto de la reflexión, de que nosotros podamos ir aprendiendo. Vamos a aprender cosas importantes, pero lo más importante es que mientras yo estoy hablando, el Señor nos revele esta perfección de Dios y pueda también afectar nuestro fuero interno. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? Dentro de la serie Las Perfecciones de Dios, partimos con esta perfección. La aceidad de Dios. ¿Cómo suena? Con S. La aceidad de Dios. Bien. Lo primero que quiero explicar, que la palabra aceidad procede de dos palabras latinas. De dos palabras latinas. La primera palabra latina es una letra, A. Y la palabra A, aquí en latín, significa de. Y la otra palabra es C, S-E, C. La forma verbal, C, del verbo ser. Y esa forma verbal, C, S-E, significa sí mismo. ¿Ya? Estamos estudiando la aceidad. Y la palabra aceidad procede de dos palabras latinas. Primera palabra latina, la letra A, que significa de. Y la segunda palabra latina, C, es una forma verbal del verbo ser. C, S-E, y significa sí mismo. Por lo tanto, juntas significa de sí mismo, pero también significa tener, ser o existencia dentro de sí mismo. O sea, la palabra aceidad, para que usted la entienda, significa de sí mismo, tener, ser o existencia dentro de sí mismo. También lo podríamos llamar como autoexistencia. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de la aceidad de Dios, estamos hablando de la autoexistencia de Dios. ¿Qué significa aceidad? Para que lo podamos comprender en un concepto. Significa que Dios existe en sí mismo y posee todo lo que necesita para ser Dios dentro de sí mismo. Anoten eso. No se distraiga, no se quede pensando, escuche y vaya tomando nota. Significa que Dios existe en sí mismo y posee todo lo que necesita dentro de sí mismo. Todo lo que necesita para ser Dios, el Dios que Él dice que es. En otras palabras, escuchen, Él es sustentador omnipotente de su propio ser. Lo digo de otra forma, Él se autosustenta porque Él autoexiste. Repito la última frase. Él es el sustentador omnipotente de su propio ser. Sigo explicando lo que es la aceidad.
hermanos, que cuando hablamos de la seidad de Dios, estamos hablando de la autoexistencia de Dios. ¿Se entendió eso, cierto? Sí. Que Él, como Dios omnipotente, la omnipotencia es otra perfección de Dios. Él, como Dios omnipotente, Él sustenta su propio ser y no necesita de un tercero que lo sustente. Él sustenta su propio ser. ¿Y sabe, hermano? No le falta nada dentro de sí mismo. O sea, todo lo que es Dios, todo lo que es el carácter de Dios, todo lo que es la naturaleza de Dios, todo lo que es la deidad de Dios, es autoexistente. A Dios no le falta absolutamente nada para ser Dios. Todo lo que Dios es, Él mismo lo sustenta desde su omnipotencia. ¿De acuerdo, hermanos? No le falta nada dentro de sí mismo. Y escuche esto. Y no necesita nada fuera de sí mismo. Pero paradojalmente, todos y todo dependen absolutamente de Él. Pero Él no depende de nadie. Hermanos, esta perfección o este atributo de Dios es necesario que Dios nos lo revele. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo hemos estudiado hartas veces, lo hemos conversado hartas veces cuando hemos estado estudiando el Evangelio, cuando enseñamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia. Nosotros hartas veces, hermanos, hemos estado conversando de la carga humanista que hay en el ser humano, ¿cierto? Y nosotros, inclusive nosotros que hemos sido sacados de tinieblas a luz y estamos en la luz y estamos caminando detrás del Señor, siguiendo sus pisadas y estamos siendo formados a la imagen de Cristo, luchamos con este humanismo que todavía queda, porque fuimos formados con un pensamiento humanista, formados y fuimos formateados con un pensamiento humanista donde, acuérdense que el humanismo dice que todo es del hombre, por el hombre, con el hombre, en el hombre y para el hombre. El centro de todo el asunto es el hombre. Y muchos que estamos en Cristo, que hemos oído el Evangelio de Cristo, de repente tenemos estos cortocircuitos en nuestra cabeza donde reclamamos valor, reclamamos que por qué Dios no lo hace conmigo, vemos que Dios está haciendo algo allá y reclamamos aquí en nuestro corazón, ¿y por qué el Señor no hace esto conmigo? Si miramos el escenario religioso, el mundo religioso, es peor la cuestión, porque ahí la predicación gira en torno al hombre, el culto gira en torno al hombre, la teología es antropocéntrica, o sea, está en función del hombre. Y al estudiar la seidad de Dios, hermanos, lo que debiese pasar consecuentemente es que el Espíritu Santo nos tiene que ubicar en quiénes realmente somos y quién es Dios. Necesitamos tener entendimiento revelado por Dios, por medio del Evangelio de la Cruz, de quién es este Dios que autoexiste. Este Dios que no le falta nada dentro de sí mismo y no necesita nada fuera de sí mismo. Sin embargo, todos y todo dependemos absolutamente de Él. La aceidad de Dios, hermanos, es la primera perfección que estamos estudiando, pero nos va a dejar claro que Dios no nos necesita a nosotros. Y nos va a dejar claro cuál es el falso evangelio. El falso evangelio que dice, ven a Cristo porque Dios te necesita. Y a esta perfección está diciendo que ese mensaje es falso, porque Él no me necesita. Yo salgo sobrando. Yo entro en la gracia del Señor, o entro en los planes del Señor, entro en el diseño de Dios, según Efesios, por el puro afecto de su voluntad, por algo que tiene que ver con Él mismo. ¿Ya, hermanos? Algunos grupos sectarios
y otros grupos que profesan fe en Jesucristo por no tener claridad de perfecciones como esta, se atreven a decir Dios está en todas partes. Y sí, Dios está en todas partes, pero escuche, Dios no es parte de todo. Algunos ven a Dios en el árbol, ven a Dios en el perro, ven a Dios en el aire, ven a Dios en la estrella, y eso se llama panteísmo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la seidad de Dios indica que a Él no le falta nada dentro de sí mismo, pero al mismo tiempo no necesita nada fuera de sí mismo. Decir, pensar, hermanos, atrevernos a decir que Dios es parte del todo es panteísmo, no es evangelio. Dios no es parte del todo. El todo es el universo, ¿de acuerdo? Y según la Biblia, Dios tiene el universo en su mano. Él está fuera del universo. El universo fue creado por el Dios de aseidad, el Dios autoexistente. Él está más allá del tiempo y del espacio. Él no está sujeto a tiempos. No es como nosotros que ahora si miramos el año 2000, para nosotros es un recuerdo. Y cuando tengamos 70 años y miremos el año 2000 va a ser un recuerdo vago. Una cosa que no nos vamos a acordar. Y es más, vamos a inventar alguna. Porque vamos a ir perdiendo la noción del tiempo. Cuando nuestro cuerpo va envejeciendo, usamos estos aparatitos porque estamos quedando cortos de vista y eso nos hace perder la noción del espacio. No sabemos si estamos cerca o estamos lejos. Una persona que necesita lentes para conducir no puede conducir sin lentes porque va a provocar un accidente, porque él pierde la sensación tiempo-espacio. Dios no, hermanos. Dios está más allá de la inmensidad del espacio y del tiempo. Por tanto, escuche bien, Dios es inamovible y es inmutable. Anote eso. Dios es inamovible y Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque está más allá del tiempo y del espacio. Inamovible significa que Él no se mueve de lo que Él ha dicho. Y la palabra inmutable significa que no muta. Mutar es cambiar. O sea, es un Dios que no cambia. Nosotros no nos vamos a llevar nunca una sorpresa con Dios. Con los seres humanos sí. Usted puede estar con una persona 30 años y el año 31 usted se desayuna con esa persona. Es una persona totalmente diferente, es otra persona, cambió, mutó. Pero Dios no, su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra dice en cuanto a que Dios no cambia, su palabra dice que Dios no sufre sombra de variación. O sea, no hay variación en Él. Su palabra es la misma que pronunció hace 4000 años atrás, tiene la misma validez, el mismo peso, la misma fuerza, el mismo poder hoy día. ¿Por qué? Porque este Dios que autoexiste, están siguiendo, ¿cierto? Este Dios que autoexiste, que no necesita nada de afuera para ser el Dios que es, y que dentro de Él tiene todo lo que Él es, todo lo que Él necesita, pero Él es el sustentador omnipotente de su propia existencia. Ese ser es inamovible y es inmutable. ¿Por qué razón? Porque está mucho más allá del tiempo y del espacio. Hermano, cuando la Biblia y vamos a ver varios textos que nos van a ir afirmando esto, pero cuando la Biblia dice, te formé en el vientre de mi madre. O sea, me formaste, perdón, en el vientre de mi madre. Lo que está diciendo el texto es que Dios, cuando tú estabas siendo gestado en el vientre de tu mamá, Dios estaba ahí. Pero resulta que eso se lo dijo a David hace 2000 y tantos años atrás. Pero eso también es para ti. O sea, él estuvo en la gestación de David y estuvo en la gestación de Juvencio. Y sus ojos fueron testigos. De hecho, el texto dice, hablando del propio Jesús, cuando estaba en el vientre de María, tus ojos vieron mi embrión. Pero no solo vieron el embrión de Jesús, vieron el embrión de York y vieron mi propio embrión. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto
a tiempo, está más allá del tiempo y está más allá del espacio. Como está más allá del tiempo y del espacio, esto hace que el Dios que autoexiste sea, por un lado, inamovible y por otro lado, inmutable. No cambia, hermanos. Dios no cambia. Si Dios dijo en su palabra que el que se arrepentía Dios lo perdonaba, así es. No ha cambiado el discurso del Señor. Si Dios dijo que el que creía en Él, aunque esté muerto, vivirá, así es. No cambia Él. Han cambiado los tiempos para nosotros. Las civilizaciones han cambiado. Las culturas cambian. La moral, la moral más que nada es la que va cambiando y sufriendo variaciones en el tiempo. Pero Dios es inamovible y es inmutable. ¿Quedó claro eso, cierto? ¿Por qué es inamovible e inmutable? Porque Él está más allá del tiempo y del espacio. Hermano, es importante. Ese es el Dios que usted adora. Por eso es que no adoramos un santo, no podemos adorar algo hecho de piedra, de oro, de plata o de madera. Porque el Dios nuestro está mucho más allá de la temporalidad humana. Y es el Dios autoexistente. Hermano, tiene que quedarnos claro, Dios no me necesita. Dios no me necesita para su reino. Dios no me necesita para hacer su obra. No me necesita. Dios se sustenta solo. Él me hace participar por gracia de algo que Él hace. ¿Me está oyendo? Él te hace participar por gracia de algo que Él hace, pero Dios no te necesita. Como Dios no te necesita, tú tienes que sacarte de la cabeza, yo tengo que sacarme de la cabeza la idea de que el llamado de Dios para mí es para que Dios gire en torno a mí. Y es súper importante porque nosotros de repente entramos en este problema interno. Esta es la vida que estamos viviendo. Pero cuando decimos esta es la vida que estamos viviendo, lo que vemos es esa vida que usted vive de lunes a lunes. Y esa no es la vida que estamos viviendo. Bíblicamente, el que ha pasado de tiniebla a luz, Cristo vive en él. Y la vida que estamos viviendo es la vida de la fe en el Hijo de Dios. Cristo viviendo en nosotros, Cristo expresándose en nosotros. Cuando empezamos a entender por revelación este asunto, dejamos de sufrir por todo aquello que vemos que Dios no está haciendo conmigo y que debería estar haciendo según nosotros, según nuestro criterio. El Evangelio de la Prosperidad, hermanos, con el mensaje que tiene, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere dar éxito, que Dios te quiere potenciar, que Dios te quiere dar desarrollo, que tú eres importante para Dios, que Dios te quiere levantar como esto y como esto otro. Todo eso, hermano, está negando que Dios es autoexistente. Cuando los predicadores le ruegan a la gente, ven a Cristo porque Dios te necesita, están diciendo, si tú no vienes, Dios se va a desarmar como Dios, porque te necesita a ti. Y hermanos, Dios no te necesita, es al revés. Nosotros lo necesitamos a Él. Amén. Sin su presencia, que todo lo sostiene, toda la creación y las leyes de la ciencia se desmoronarían. Ustedes saben que existe la fuerza de gravedad, que hace que todos los cuerpos estén pegados a la Tierra. Y aún así al hombre se le ha dado la inteligencia y la capacidad de hacer que un avión se despegue de la Tierra y que vaya contra la fuerza de gravedad y que se mantenga en el aire 5.000 kilómetros contra la fuerza de gravedad. Pero esa fuerza de gravedad obedece a Dios. La fuerza de roce, la fuerza centrífuga, la centrípeta, todos los vectores de física, todos los vectores de fuerza, todos obedecen a Dios. Todos subsisten en Él. ¿Usted no se ha preguntado si más del 60% del planeta es agua y el resto es tierra, por qué el planeta no se ahoga? Hay un texto que dice que las olas llegan hasta donde Dios dice. Las olas llegan hasta donde Dios dice. No van más allá. Dios le pone límites a las olas y a los vientos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que autoexiste, no necesita nada de afuera para existir y todo lo que tiene dentro de sí es lo que necesita, pero Él lo sustenta, Él sustenta su propio ser. Pero paradojalmente, todos
necesitamos de Él y todo necesita de Él. Por ejemplo, el agua que desciende del cielo, que se evapora, que se vuelve nube, que llueve, sube como rocío, se vuelve nube. Ese ciclo está sustentado en Dios. Ese ciclo sería imposible. Sería imposible que ocurriera si Dios no lo tuviese sustentado. Hermano, estamos tan cerca del sol, pero no estamos lo suficientemente cerca para quemarnos. Pero si nos alejamos algunos kilómetros del sol, nos congelamos. ¿Sabía eso? Si nos acercamos, el planeta queda incinerado. Si nos alejamos, queda congelado. ¿Por qué estamos ahí? ¿Quién sostiene el planeta ahí? El Dios que autoexiste, el Dios que usted y yo adoramos, y escuche, el Dios que vino a morar dentro de nosotros por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no creemos en una falacia. No creemos, el Dios de la Biblia no es la invención de hombres, no son cuentos mitológicos. El Dios de la Biblia no se le ocurrió a Aristóteles, no es parte del Olimpo griego. El Dios de la Biblia es mucho más grande y está por encima de todo eso. El universo se derrumbaría sin su soberana y poderosa cohesión de todo el orden, de toda la vida y de toda la materia. Hermano, esto es tremendo. La materia, todo lo que es materia, que está perfectamente cohesionado, donde la fuerza de los átomos hace que la materia esté unida, eso ocurre porque hay un Dios que autoexiste, que sostiene eso. Pero que eso que Él sostiene, esté o no esté, Dios sigue siendo el mismo Dios. El planeta Tierra exista o no exista, Dios sigue siendo Dios. La galaxia, nuestro sistema solar, perdón, existe o no exista, Dios sigue siendo Dios. La galaxia, las vías lácteas y el universo completo, existe o no exista, sigue siendo Dios. La Biblia dice que Él estaba ahí antes de que todo fuese creado. Existía en sí mismo, y ahí ya nuestra mente empieza a colapsar, porque uno dice, ¿cómo existía si no existía el espacio? ¿Cómo existía Él si el espacio no existía? Porque no es difícil imaginarse el espacio y Dios ahí. Pero Dios no es más pequeño que el espacio. El espacio fue creado por Él. Él está más allá del tiempo y del espacio. Por eso el Dios que se reveló a Moisés en el foso, perdón, a Daniel en el foso de los leones, se puede revelar hoy día a tu vida en la crisis que estás viviendo. Por eso el Dios que le habló a Moisés a través de la zarza que ardía y no se consumía, puede venir y hablarte hoy día por medio del poder que Él tiene, porque Él es autoexistente. Hermano, me están siguiendo, ¿cierto? Ese es el Dios que tenemos. Yo lo encuentro un Dios fantástico. No he dicho nada todavía de Él, pero hasta aquí. Ese es el Dios que está de tu lado. Ese es el Dios que mora dentro de ti. Ese es el Dios que te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo te escoge antes de la fundación del mundo? Porque Él no está sujeto a tiempo y espacio. Su autoexistencia, escuche, garantiza la existencia de todo lo demás. Eso lo podrían anotar. La autoexistencia de Dios garantiza la existencia de todo lo demás. Dios tiene dos tipos de atributos. Los han agrupado en dos grandes grupos. Uno se llaman los atributos comunicables y los otros se llaman atributos no comunicables. Y la aceidad de Dios, ¿qué es lo que es la aceidad de Dios? La autoexistencia de Dios. Ya, la autoexistencia de Dios. La aceidad de Dios es un atributo no comunicable. O sea, Él es el único ser que autoexiste. Todos los demás, inclusive Satanás, existen a causa de Dios. Es la autoexistencia de Dios que permite la existencia de todo lo demás. Quiero leer algo, escucha. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa. ¿Me oyó?
Repito, la existencia de Dios no es causada por ninguna cosa. Al contrario, todo lo creado tiene como su primera causa a Dios. ¿Por qué fue creado el cerezo? Dios. Por causa de Dios. ¿Por qué fueron creados los océanos? Por causa de Dios. ¿Por qué fue creado el ácaro? Por causa de Dios. ¿Por qué fue creada la célula, la unidad básica de la vida? Por causa de Dios. ¿Por qué fue creado el Pléyades y el Orión? Las dos grandes constelaciones. Por causa de Dios. Dios no tiene una causa de origen, porque Dios no tiene origen. Dios no es un ser creado, el Dios de la Biblia, el Dios trino, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no es un ser creado, pero todo lo demás tiene una causa de origen, y su primera causa es Dios. Todo lo creado depende de Él, es sostenido por Él y fue creado por Él. Hermano, yo entendí esto de esta manera y yo lo quiero decir de esta manera. Usted sabe que las hormigas en invierno hacen algo. ¿Qué hacen? Se meten en su cocina, ¿cierto? Guardan alimento. ¿Sabe por qué? Porque Dios existe. ¿Escuchó? ¿Por qué lo hace? Ah, para guardar su alimento. No. La existencia de la hormiga, un ser tan pequeño, tan diminuto, y al mismo tiempo tan perfecto. ¿Han visto una imagen, una macroimagen de una hormiga? Son feos, pero son perfectamente feos. Es sorprendente. Parece que son de metal. Son perfectos. Pero un ser tan diminuto, esa hormiguita tan diminuta que usted no la toma en cuenta cuando la ve, existe por causa de Dios. Ahora, ¿qué hace en invierno esa hormiga? Junta comida. Pero eso no es la causa primera. La causa primera de la existencia de esa hormiga es Dios. Hermanos, por la existencia de Dios, los perros ladran. ¿Usted ha escuchado a los perros ladrar? ¿Cierto, Rebeca? No, los perros no ladran porque tienen hambre. Los perros no ladran porque vieron a un intruso. Los perros no ladran porque son bravos. Los perros ladran por la existencia de Dios. Esa es la causa primera. Todas las otras causas que mencioné son las causas segundas. Pero la causa primera, el que hace que el perro ladre, es Dios. ¿Podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 3, hermanos? Si lo tiene, léalo, por favor. Fuerte. Hebreos 1:3. ¿Quién lo tiene? Uno, tres. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y las alturas. Ya, ese texto está hablando del verbo encarnado de Dios, está hablando de Jesucristo, está hablando del verbo hecho carne, ¿correcto? Yorkie, vuelva a leer la primera parte. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Hasta ahí. El cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios, hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, ¿qué más dice Yorkie? Y quien sustenta todas las cosas. Y quien sustenta todas las cosas. Todo. La plantita la semilla de tomate que a usted se le cayó de las manos y que cayó en la tierra y que germinó, la sustenta Dios. Sustenta los 7.000 millones de seres humanos que pisan la tierra ahora. Sustenta la cantidad de flora intestinal que hay dentro de usted. Sustenta
la flora y la fauna marina. Sustenta todo lo que está bajo la tierra. Sustenta a los querubines, a los serafines, a los terafines, a los ángeles, a los arcángeles. Sustenta todo ser angelical. Sustenta el mundo visible y el mundo invisible. Todo lo que fue creado es sustentado por Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la aseidad o el Dios de la autoexistencia. Yo quiero leer algo que está en la confesión de Westminster y quiero que usted lo escuche. Esto no lo hice yo, esto está escrito. Lo voy a leer textual. Dice, ¿qué dicen ellos con respecto a este atributo de Dios? Dice así, Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y toda bienaventuranza. Él es el único todo suficiente, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él. Escuche, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él. No necesita a nadie. Ni derivando gloria alguna de ellas. Dios no tiene más gloria porque usted lo glorifica. Él tiene gloria en sí mismo y Él sustenta su propia gloria. Si usted no quiere dar la gloria a Dios, no piense que Dios es disminuido. Los dioses griegos funcionaban así. Zeus perdía la fuerza cuando los griegos no lo adoraban. Entonces los sacerdotes griegos tenían que amenazar al pueblo griego con que en cualquier momento el Kraken, la serpiente de cabezas, se iba a levantar del fondo del mar y iba a destruirlos. ¿Cómo se controlaba el Kraken? Con el sacrificio de una virgen, de una doncella virgen. Y el pueblo volvía a rezar, plegaria a Zeus y Zeus se fortalecía. Pero cuando el pueblo se olvidaba de Zeus, Zeus se debilitaba. Hermanos, los dioses griegos son un chiste. Son un chiste. Al lado del Dios de la Biblia. Si todo el planeta se pone de acuerdo de no darle gloria a Dios, Dios sigue teniendo gloria en sí mismo, porque la sustenta Él. Él sustenta su propia gloria. Sigo leyendo. Ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, en las criaturas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que Él le plazca. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento hay un episodio donde una mula de carga le habló fonéticamente a un profeta. Eso es imposible, por hermano, un burro hablando, eso pasa en Disney nomás. En Walt Disney hablan los perros, los ratones, ¿ya? El pato Luca y Tony Jerry. Pero la Biblia dice que una torpe mula de carga le habló al profeta Balaam. ¿Cómo ocurrió eso? El Dios que autoexiste, que tiene control y soberanía absoluta sobre todas sus criaturas, el día que decidió usar una mula para hablarle a un hombre, la mula habló. Jonás fue lanzado a la boca de un pez y Dios le ordenó al pez no tragarse a Jonás. Y ahí quedó el pez. Los jugos gástricos del pez no le hicieron nada a Jonás. 3 días y 3 noches porque era figura de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y es autoexistente. Todo lo demás subsiste en la autoexistencia de Él. Él no nos necesita, hermanos. Vuelvo a la enseñanza. Lo que leí está escrito, lo crearon hombres, llegaron a un consenso y dijeron, este es el Dios que tenemos. Nada de lo creado por Dios posee autoexistencia. Ninguna persona se creó a sí misma. Ningún animal o planta se creó a sí mismo. Ninguna cosa creada puede sostenerse por sí
misma. Hermanos, nosotros estamos vivos hasta ahora. No sabemos si ahora se acaba. Hay unos videos, no sé si lo han visto en YouTube, de gente que está haciendo su actividad normal y se desploma en el suelo. Sí. Pero no es que se desmayaron. Oiga, pero sin previo aviso. Porque el Dios que autoexiste dijo hasta acá nomás. El pastor, futbolista, policías que están dirigiendo el tránsito, choferes de buses, que Dios toma una decisión y se acabó. Hermanos, ¿por qué? Porque toda la gente, todo lo creado, todas sus criaturas, nosotros y esos perros, todos existimos por causa de Dios, pero Dios no nos necesita a nosotros para existir Él. Ninguno de nosotros se creó a sí mismo. No, eso no existe. No somos autocreados. Dependemos de Él. Todos y todos dependen de Dios para su origen y existencia continua. Tinieblas y luz. Tinieblas y luz. Los de tinieblas que no creen en Dios, que lo rechazan, que se burlan o que simplemente dicen Dios no existe, ellos respiran porque Dios existe. Comen porque Dios existe. Inhalan aire y exhalan monóxido de carbono porque Dios existe. Si no, no podría ser. Solo Dios existe, escuche, sin principio y se mantiene a sí mismo por su propio poder autosuficiente. Todo el resto de los seres tiene principio. El único ser que existe sin principio es Él. El resto de los seres, ángeles, ser humano, todos tienen un principio. Esto es glorioso. Porque Él estuvo cuando nada había. Él existía cuando nada existía. Hermano, Él creó la nada inclusive. Todo subsiste en Él. Él es la primera causa no causada. ¿Entienden eso? Él es la primera causa no causada. O sea, Él se volvió la causa de todo, pero a Él nada lo trajo a la existencia. Porque Él es el primero sin principio. El creador no creado. El hacedor no hecho. El sustentador no sostenido. Nada sostiene a Dios. Él es independiente de todos y completamente autónomo de todo. Él no es parte del universo, lo dije delante, Él no es panteísta. El universo está en sus manos. Él está por sobre el universo, es más grande que el universo. Y hermanos, el universo es una cosa formidable. Póngaseme, cuando haya más calor, salga a la calle en la noche y mire las estrellas. Y eso ya es abrumador. ¿Cómo será estar en una nave espacial en la órbita de la Tierra? Tiene que ser espectacular eso. Pero eso, Dios está fuera de eso. Hermano, insisto, Dios no es parte de eso. ¿Cómo se llama cuando yo creo que Dios es parte del todo? Panteísmo. Si es un planteamiento, una herejía. No, Dios no es parte del todo. Él está fuera de todo y todo subsiste en Él. Él es independiente de todos. Sin embargo, todo lo que ha hecho depende, escuche, en todo momento de Él para todo. ¿Cómo lo hace el sol, hermano? Para aparecer a la hora que aparece. ¿Y cómo lo hace el sol para esconderse a la hora que se esconde? Y nunca se ha equivocado. Salvo una vez. Una vez el sol no se escondió y la luna no apareció. Y el día fue más largo. Cuando Dios dio la orden y dijo, sol, párate aquí, luna, detente allí. Pero ¿cómo lo hace el sol para no olvidarse que hay que salir a alumbrar? ¿Y cómo lo hace la luna para estar precisamente en el momento exacto? ¿Cómo lo hace Dios para tener la tierra inclinada y hacerla girar sobre su propio eje en un movimiento que se llama rotación y al mismo tiempo
que gire en otro movimiento que se llama traslación, sin que lo que está adentro se mueva como huevo revuelto. ¿Cómo lo hace Dios? Hay una serie de fuerzas. Cuando uno estudia física le enseñan por qué es que mientras el planeta gira, nosotros no salimos disparados. Esas leyes físicas obedecen a la voz del Dios autoexistente. Y Él está por sobre las leyes físicas. Por eso a la hora que Jesús se tuvo que levantar de los muertos, se levantó. Por eso a la hora que tuvo que surcar el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo y pasar hacia la bóveda celeste, la presencia de Dios, lo hizo. Por eso cuando el Cristo resucitado cruzó la muralla, las tablas no lo atajaron. Porque Él es el Dios que autoexiste. La materia depende de Él. Por eso para Dios no es un problema hacer un milagro. Dios puede renovar tejidos, cambiar células, cambiar órganos, hacer todo de nuevo. Dios puede decirle al muerto que vuelva a la vida. Dios puede hoy día pronunciar Tabita Kumi y el muerto va a vivir. ¿Por qué? Porque todo existe por Él. La vida procede de Él. Hermanos, dice la Biblia que aún las tinieblas y la luz para Él son la misma cosa. Para nosotros no. Nosotros nos afecta las tinieblas negativamente y nos afecta la luz positivamente. Pero para Dios las tinieblas y la luz, así dice el texto, la tiniebla y la luz son la misma cosa. Porque Él autoexiste. Vamos bien, ¿cierto? Quiero mencionar algo que es importante. Dios se reveló a Moisés con un nombre. No sé si se acuerdan que cuando está Moisés en la montaña sagrada, la zarza ardía y no se consumía, y de la zarza salió una voz que decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. ¿Se acuerdan? Y Moisés empezó a dialogar con esa voz que salía de en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Lo extraño era eso. Hermano, si usted le prende fuego a una zarza, arde, pero a los pocos minutos se consume. Porque la materia, porque el fuego afecta los átomos de la materia, de la madera, y se queman y se pulverizan. Pero el Dios que autoexiste y que hace que todo en él subsiste, hizo que las llamas de fuego no desarmaran la zarza. Eso va contra las leyes de la física. Pero lo hace porque Él es el Dios que autoexiste. Y ahí, conversando Dios con Moisés, Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a usar para que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, porque he escuchado el clamor, están en opresión, llevan 400 años sufriendo, y te voy a usar a ti para libertad. Estoy resumiendo la conversación. Y Moisés le dice: ya, está bien, estamos de acuerdo, yo soy medio tartamudo, pero ya, ahí vemos qué hacemos. Pero Señor, y cuando me pregunten a mí allá que quién me envió, ¿qué voy a decir? Porque hasta aquí al Dios de la Biblia se conocía como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Se le llamaba el Dios de las generaciones. Pero aquí Dios le dice a Moisés: le vas a decir, yo soy el que soy. Le vas a decir que el yo soy te envió. ¿Podríamos leer el texto de Éxodo 3:14? Éxodo capítulo 3, versículo 14, hermanos. Allá en sus casas también. Tomen nota, por favor. Éxodo 3:14. ¿Lo tiene Yorkie? Léalo, fuerte. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Listo. Primera vez que Dios da un nombre, da su nombre. De hecho, este nombre, hermanos, los judíos lo llaman el nombre impronunciable de Dios. Ellos, lamentablemente, los judíos son muy cabalísticos, y ellos, en toda su superstición y su cábala, ellos le han dado el nombre que el nombre no tiene, es el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Yo soy el que soy. Escuchen, este es un nombre de Dios, y es un nombre divino, y es un nombre que revela el carácter del Dios autoexistente. Escuche bien. En hebreo, la expresión yo soy se pronuncia eye. Escríbanla. E-H-I griega E-H.
Elle. Hermanos, no se escribe así. Yo les estoy dando la fonética. Porque los grafos judíos, los grafos del hebreo son otros. E, H, Y, E, H, Elle. ¿Listo? Y ese nombre, yo soy, viene del verbo hebreo ser. Pero el verbo hebreo en ser se pronuncia haya. Escriban. H, A, Y, A, H. Haya. La palabra haya significa ser. Y de ahí proviene la expresión yo soy, que es ella. Y la palabra haya, hermanos, ¿qué significa? Ya, pero escuche. La palabra haya se refiere al propio ser de Dios. La palabra haya se refiere al propio ser de Dios. ¿Listo? Pero es súper profundo esto, hermanos, porque cuando Él les dice, yo soy, ella, le está diciendo, yo soy por mí solo. Eso le está diciendo. El ella significa yo soy por mí solo. Este nombre de Dios declara que Él es el único autoexistente. El nombre yo soy indica que Él es el único autoexistente. Él depende completamente de sí mismo para su propio ser. Hermanos, Él depende de sí mismo para su propio ser. Eso significa ella. Cuando Él le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy te envió, le está diciendo, dile que el Dios que autoexiste te envió. Dile que el Dios que depende de sí mismo te envió. Dile que el Dios que en su sustancia es existencia te envió. Hermanos, Él en sí mismo existe. Él no necesita de nadie más. Nosotros no. Nosotros necesitamos de Él. El viento que sopla en las montañas necesita de Él. El ácaro que está en su frazada necesita de Él. Los microorganismos que llenan el espacio necesitan de Él. Los grandes sistemas solares existen solamente por causa de Él. Pero ella significa yo soy, y yo soy es, yo soy el autoexistente. Yo soy el que tiene ser, un ser que descansa en sí mismo, que se sustenta solo. Como Dios, escuche, Él es el único que se sostiene a sí mismo, pero nada lo sostiene. Este nombre divino también contiene la verdad. Escuche, ¿de cuál nombre estamos hablando? Del yo soy. Ese nombre también contiene la verdad de que Dios es inmutable en su ser. O sea, su ser es el mismo. Hay un texto que no me acuerdo si lo anoté acá o no. Probablemente sí. Pero el texto dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios dice que Él perdona y deja de perdonar, deja de ser Dios. Pero Él mismo dice, yo no puedo negarme a mí mismo. O sea, yo no puedo dejar de ser Dios, porque yo soy, en mi ser, soy inmutable. Esto es tremendo, hermano, porque Satanás nos confunde. Satanás viene y te dice, a veces te habla él y otras veces usa a sus súbditos, a los tontos útiles que él tiene, aún dentro de las iglesias, para decirte, Dios no te va a perdonar, Dios te va a abandonar, Dios te va a dejar. Pero Él es el Dios que autoexiste y que su esencia es inmutable, y Él dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová, que el Señor lo va a perdonar.
que Cristo murió para perdonar todos sus pecados. Y eso no cambia, hermanos. Eso no cambia absolutamente nada. Esto es importante, escuchen. El Dios autoexistente nunca evoluciona. Ojalá tomen la idea. El Dios autoexistente nunca evoluciona y nunca involuciona. O sea, por un lado, no se va adaptando a circunstancias y a cosas. Él no se va adaptando. ¿Me están escuchando, hermanos? Y al mismo tiempo, no involuciona, no se va desfigurando frente a las realidades. Ninguna realidad sobrepasa al Dios de la Biblia. Estoy hablando de algo súper profundo, hermanos. Por eso, si el Dios que creó todas las cosas y nunca evoluciona, ¿podríamos creer en la evolución? Si todo existe según Él, ¿podríamos creer que para llegar a ser lo que somos fuimos renacuajos primero? ¿Y que se produjo una creación evolucionista? ¿Que hubo un método de evolución de por medio? Si todo lo creado es sostenido por Él. Nosotros somos, en nuestro pensamiento, creacionistas. ¿Qué significa eso? Creemos que Dios nos creó y creó a los seres tal cual como los conocemos, inclusive a los que ya no conocimos, las especies que ya desaparecieron de la Tierra, que son muchas, fueron creadas como Dios decidió crearlas. Pero nadie pasó de gallina, o sea, perdón, de velociraptor a gallina. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No, eso no pasa. Porque el Dios de la Biblia no evoluciona, por lo tanto, su creación no evoluciona, no se adapta. ¿Está entendiendo? Pero tampoco involuciona. Tampoco las realidades que nos toca vivir desconfiguran a Dios o lo aplastan. Porque Él está por sobre las realidades. Hermanos, la realidad que tú estás viviendo no le hace mella a Dios. Pero a nosotros nos tiene para el gato, ¿cierto? ¿Y sabe por qué es? Porque nos falta entendimiento de quién es nuestro Dios. Satanás por ahí toma ventaja. De repente nos vemos tan sobrepasados por una situación y estamos al borde de perder la fuerza. Cuando la realidad que tenemos en Cristo, hermano, hoy día fuimos puestos en Cristo, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, fuimos puestos en Cristo, y eso significa que tú estás dentro del Dios autoexistente, y tú existes en Él. Por eso en el libro de Hechos dice la Biblia que en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos, y en Él existimos. Porque fuimos puestos dentro de Él. No es el que una vez fue, pero ya no es. ¿Qué significa yo soy? Yo soy significa esto. Significa, yo seré el que fui y fui el que seré. A nosotros nos enseñan a pensar en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Entonces todos los verbos los conjugamos así: yo amé, yo amo, yo amaré, ¿cierto? Yo corrí, yo corro, yo correré. Pero Dios no tiene estos 3 tiempos, no está sujeto a estos 3 tiempos. Dios, Él dice, yo soy el que soy. En otras palabras, yo seré el que fui y fui el que seré. ¿Qué es lo que está faltando? Porque Él es siempre el eterno presente de Dios. Es un presente eterno. ¿Y qué más? Miren, yo fui el que seré y seré el que fui. Que no cambia. No cambia. No importa cuánto pase, como Él no está sujeto a tiempo y espacio, Él no cambia. No hay mutación. No se adapta a nada. Por eso es que la iglesia no puede adaptarse al mundo.
Por eso que nosotros no podemos ahora, hoy, ¿cómo lo hacemos? Siglo XXI, tenemos que buscar metodologías de predicar el Evangelio porque las cosas han cambiado. No, hay que predicar el Evangelio nomás, como se ha predicado siempre. Porque Dios no va a mutar eso, no va a cambiar eso. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. Tenemos que seguir reuniéndonos en hogares hasta que el Señor venga. Y si podemos tener un lugar de reunión para guardarnos del sol y de la lluvia los días domingos donde nos juntamos todos, amén, pero seguimos así, porque la iglesia no ha mudado su forma, su estructura, como Dios la creó, como Dios la planteó, como Dios la diseñó. ¿Por qué? Porque procede de Él. El Evangelio no cambia porque procede de Él. No podemos cambiarlo, mejorarlo o volverlo aguachento o pensar que el Evangelio necesita alguna mejora de parte nuestra. Porque Dios no cambia. Yo soy. ¿Qué significa? Yo fui el que seré. Ya. Por lo tanto, Dios no es el que fue una vez, pero ya no es. ¿Se entiende? Tampoco se convertirá en algo que actualmente no es. Más bien, él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Significa que él no aumenta ni disminuye en su ser. Él es siempre el mismo. ¿Escucharon eso? Sí. Él no aumenta ni disminuye en su ser. Déjenme explicarle algo de la glorificación. La Biblia dice que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué significa sumo? El lugar más elevado de los elevados. O sea, ¿hay algo más alto que eso? No. Y tenemos un llamado de Dios. Y el llamado de Dios es a glorificarle. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos en la alabanza y en la adoración? Glorificarle. Pero escuche, y nosotros nos podemos poner de acuerdo y decir, démosle gloria al Señor, démosle gloria al Señor, y empezamos a darle gloria al Señor. Y con eso estamos haciendo lo que la Biblia dice, que es, pero no significa que cuando usted lo está glorificando, la gloria de Dios está creciendo. No. Y si usted está ahí amurrado en el culto, metido en el celular y pensando en la cazuela que se va a comer y no quiere adorar al Señor, no significa que Él disminuyó. El único que está perdiendo es uno. Hermanos, de verdad. El único que pierde cuando no glorifica al Dios de la autoexistencia es uno mismo. ¿Pueden leer el Salmo 92? Por favor. Este salmo, hermanos, lo escribió Moisés, con palabras de Moisés que después tomaron y la incluyeron como parte del salmo. ¿Lo encontraron? Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, el planeta, y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú fuiste Dios. Tú eres Dios en presente. ¿Por qué? Porque Él es el eterno presente. Siempre Él es Dios. No cambia, no hay variación. Este texto declara que desde la eternidad pasada, allá, millones de años atrás, hasta la eternidad futura, millones de años allá en el futuro, Dios es Dios. Pasando por nuestra temporalidad, Dios es Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que Dios no fuera totalmente Dios. Él mismo es Dios y Dios, escuchen esto, y Dios nunca fue menos de lo que es y nunca será menos de lo que es. Hermanos, nunca. Yo quiero que hagan un ejercicio con su mente.
está Jesús. Jesús es Dios, ¿cierto? Él es el eterno verbo de Dios encarnado, ¿correcto? Es la imagen del Dios de la gloria. Es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y está Dios en el cuerpo de Cristo, en un lugar llamado en el losado. Lo acaban de azotar, de aplicar el flagelo un taxilatum. Lo acaban de hacer. Está sangrando por todos lados. Y vienen y toman un manto escarlata, dice la lengua. Pero lo que era eso era realmente era una cuestión con... ¿Han visto esos chapinos que venden en los chinos ásperos para limpiarse los pies? Ya. Igual que eso, que los romanos ponían en el lomo del caballo, los que no tenían montura ponían eso para no ir a pelo a la hora de la batalla. Pero era una cosa áspera porque de hecho los romanos tenían aquí entre las piernas algo de cuero que se ponían para evitar que eso les rompiera las piernas. Pero eso era para que en el fragor de la lucha no cayesen. Era tan áspero que se sujetaban a la cosa. ¿Se está entendiendo? Le pusieron eso a Jesús ahí y viene un soldado y le pone un capuchón. ¿A quién? ¿A quién? Al Dios autoexistente, al Dios de la gloria, al Dios en el cual todo subsiste. Y le pone un capuchón y le dice, profetiza. A ver, gallito, profetiza. ¿Quién te golpeó? Hermanos, el que estaba ahí, dentro de él, sabía cuántos pelos tenía en la cabeza del que lo golpeó. Conocía cada uno de sus pensamientos, de sus emociones. Conocía cada una de las células, conoce los nombres de cada una de las células de ese hombre. Y él, arrogante, soberbio, golpea al Dios autoexistente. Yo quiero que vea la enorme humillación del Señor. Siendo el Dios que es, que será el que fue el que será y que no cambia, nunca se ve aumentado por nada, pero nunca se ve cómo está Jesús ahí en la cruz, o sea, ahí en el losado. Pero el que estaba adentro no estaba disminuido. El Dios que estaba ahí dentro del cuerpo de Jesús es el mismo Dios de siempre. O sea, usted puede ver la calidad de amor del Señor por usted. Logra dimensionar. Estamos hablando de un Dios que existe por sí solo, pero que Él toma la decisión de quedar en las manos de los hombres. Él permitió a los soldados azotarlo. Él permitió que les desgarraran la barba. Él permitió que llegara ese hombre representando a toda la raza humana y en nombre de la raza humana le dijera, profetiza, ¿quién te golpeó? Y hermano, Él conoce todos los cabellos que tú tienes, los llama por nombre. Conoce las estrellas del cielo, las llama por su nombre. Te puede decir a la perfección cada uno de tus pensamientos. Porque es el Dios que autoexiste y tú existes en Él. Tú eres sustentado por Él. Miren lo que dice el Salmo 93, 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. O sea, tú existes eternamente. Tú mantienes tu ser y sustentas tu ser por sí solo eternamente. Esto incluye la eternidad pasada, la eternidad futura y afecta mi temporalidad humana. Dios anuncia en Isaías 43:10, ¿quién lo puede leer? Isaías 43:10. Esto es tremendo, ¿eh? Este texto es tremendo. Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios,
ni lo será después de mí. Ya, quiero que vuelvas a leer la segunda parte donde dice que yo mismo soy. Y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermano, ahí hay tres verdades, pero vuelve a leerlo, hermano. La primera parte nomás. Primera parte. La primera parte de esa frase. Que Entendáis. Y entendáis que yo mismo soy. Ya, hasta ahí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Según lo que estamos conversando. Que entendamos qué, Yorkie. Ya, hermanos. No, hermano, no nos juntamos aquí para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos haga ánimo, para que Dios nos dé cuerda para enfrentar el día de mañana, porque ese mañana va a estar complicada la pega. No, hermanos. Eso es evangélico. Eso es pura religión. Él quiere, la iglesia se reúne siempre en torno a la cruz, porque Él quiere que entendamos que Él es el gran yo soy. Él quiere que tengamos comprensión sobrenatural, revelación de quién es Él. Por eso que Jesús, que es el verbo de Dios encarnado, el verbo eterno de Dios, hecho carne, dijo tantas veces: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, la vida y la resurrección, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la puerta, yo soy la vida verdadera. Él quería que sus seguidores conocieran quién era Él. 1 Corintios 1:9, ¿qué dice? 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ya. ¿Fuimos llamados a qué? A la comunión. A la comunión. ¿Con quién? ¿Con su Hijo? La palabra comunión, usted tiene que estar claro que tiene que ver con conocerlo. Fuimos llamados a conocer a Cristo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Qué dijo Él? Que conozcamos a su Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Volvemos a Isaías 43:10. Decía: antes de mí no fue formado Dios. Hermanos, todo lo que tiene nombre de Dios no es Dios. De hecho, aparece Dios ahí con minúsculas, ¿cierto? Porque Dios está dejando claro que el único, de hecho Pablo lo dice: al único y sabio Dios, a Él sea la gloria. ¿Y qué viene siendo todo el resto? ¿Qué viene siendo Osiris? ¿Qué viene siendo Huitzilopochtli? ¿Qué viene siendo Cibeles en la India? ¿Qué viene siendo Thor allá con los vikingos? ¿Qué viene siendo Odín con los vikingos? ¿Qué viene siendo la Pachamama con todo el mundo mapuche? ¿Qué viene siendo la serpiente antigua o el dragón antiguo allá en la cultura nipona? ¿Qué viene siendo todos esos dioses? Falsos dioses. Porque el único Dios es Él. Porque después de Él no fue formado Dios, ni lo será. Perdón, antes de Él no hubo Dios, y después de Él tampoco. Satanás se quiso levantar como Dios, y Dios lo agarró y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ocupar mi lugar si tú subsistes por mí? Yo te creé el día de tu creación, yo preparé el día de tu creación para ti. ¿Quién te crees? Termino. Nadie precedió a Dios, nadie produjo a Dios. Ninguna falsa deidad se levantará después de Dios. Él existió mucho antes de que se creara cualquier ídolo hecho por el hombre, porque esos ídolos los creó el hombre. Y existirá mucho después de que todas las falsas deidades se hayan desmoronado y hayan perecido.